ese es el título de hoy, Sermón en Playa. Muy bien, ven ustedes en la pantalla una diapositiva y quiero contarles que estas conferencias TEC o charlas TEC nacieron en 1984 por la idea de un arquitecto, el arquitecto Richard Saul Burman, quien quería mostrar las relaciones que habían o que existían entre la tecnología, el entretenimiento y el diseño. Obviamente, él como arquitecto quería ver cuáles eran las relaciones o las vinculaciones que podían haber en estos tres campos del saber. Por eso se llaman charlas TED, con las iniciales de cada una de estas tres palabras: tecnología, entretenimiento y diseño. De ahí surge este acrónimo denominado TED. De estas conferencias, la primera conferencia que se dio fue en el año de 1984. En esa época o en esa primera conferencia se presentaron varios oradores. Dentro de la presentación Sony presentó para esa época, en 1984, una revolución en la tecnología del sonido. Presentó el Compact Disc. Se estaba pasando en ese momento de los discos de acetato y de los cassettes al disco compacto, que hoy es tan común para nosotros. Pero en 1984 eso era una innovación. En esa primera charla TEC también se mostró el primer computador personal de Mac, el Macintosh, quien lo produjo el conocido Steve Jobs. Eso fue en 1984. En el año 2001, Chris Anderson adquirió los derechos de TED y se propuso hacerlo un fenómeno global. Por lo tanto, pasó de 800 personas reuniéndose una vez por año a hacer charlas con más de 2.000 millones de visualizaciones en Internet con el lema TED, ideas que vale la pena difundir. Acá lo ven ustedes escrito en inglés. Ideas que vale la pena difundir. ¿Cuál es el formato de estas conferencias? El formato siempre ha sido el mismo. Tienen un máximo de duración de 18 minutos. ¿Y saben ustedes por qué duran 18 minutos? No fue al azar. Esto tiene una profunda influencia de los predicadores protestantes o de los predicadores cristianos. ¿De dónde se tomó este tiempo? Resulta que cuando Martin Luther King fue a Washington y dijo su famoso discurso, "Yo tengo un sueño", ese discurso duró 17 minutos 30 segundos. Y con base en la duración de ese discurso, las charlas TED tomaron ese modelo. Por lo tanto, cada persona tiene 18 minutos para exponer, decir su conferencia o decir su discurso. Estas charlas TED emplean varias cosas, emplean medios audiovisuales, es decir, el que da el discurso, el conferenciante, el que da la charla, se puede apoyar con PowerPoint, con videos, con fotografías. Otro elemento que tienen estas charlas TED que las hacen tan interesantes es que son grabadas con varias cámaras. Entonces usted ve diferentes frentes del expositor o del conferencista, pero también del auditorio, cambio de luces, movimiento. Y lo más significativo es que los conferencistas están de pie, solos, y no tienen notas, no utilizan notas en el escenario. Es decir, estas características de estos conferencistas que presentan una cualidad que hoy llamamos competencia en comunicación o exposición oral, es muy importante. En el pasado, antes se consideraba parte esencial de la educación con un nombre que nos suena anticuado para muchos hoy en día. Se llamaba retórica. Esa competencia en comunicación o exposición oral que le llamamos en el día de hoy. En la antigüedad y en la Edad Media se utilizaba dentro de la enseñanza el trivium, y en el trivium se enseñaba gramática, y la gramática era enseñar a escribir. Se enseñaba lógica y se enseñaba retórica,
es decir, la competencia o la comunicación para hablar, la exposición para poder exponer oralmente. Eso estaba dentro del trivium. O sea, se enseñaba a escribir, se enseñaba a pensar y se enseñaba a dar un discurso, a hablar, a comunicarse oralmente. Luego pasaban al quadrivium, que era aritmética, geometría, música y astronomía para esa época. Eso quiere decir entonces que así como para estos conferencistas en TED que les exigen estas competencias o estas características, quiero decirles que también en Colombia tenemos personas que cuentan historias muy bien. Algunos vienen de la tradición oral, los juglares en la costa, los trovadores y palabreros en Antioquia y otros departamentos, los cuenteros en Bogotá y otras ciudades, y también los comediantes en el stand-up comedy. Pero Jesús también fue un magistral contador de historias, un excelente narrador. Y hoy Jesús nos cuenta una historia por medio de la parábola del sembrador. ¿Qué es una parábola? Entre los muchos aspectos que comprende este género, podemos decir que una parábola es una enseñanza, un enigma, una comparación. Y eso es lo que hoy Jesús nos cuenta a través de la parábola del sembrador que se encuentra en Mateo 13, donde no solamente se encuentra esta parábola, en Mateo 13 se narran 7 parábolas. Al leer uno esta parábola, le surgen a uno una serie de preguntas después de leer el texto. Uno podría, en primer lugar, decir, uy, qué sembrador tan torpe, parece muy inepto. Imagínese, ¿qué tipo de labrador es este de la historia que desperdicia tan alegremente y despreocupadamente las semillas? ¿Por qué las tira junto al camino? ¿Es que acaso no conoce el campo, no conoce el terreno? ¿Es la primera vez que va a sembrar? ¿Es un sembrador inexperto? ¿No sabe dónde están las piedras? ¿No las ve? ¿No las ubica? ¿Es que no se da cuenta del lugar donde están las espinas? Cuando uno se hace esas preguntas, debe haber una respuesta. Y esa respuesta a estas preguntas es cuando comprendemos que en la época de sembrar que tenían los agricultores en el tiempo de Jesús, es que ellos sembraban primero y araban después. Entonces, al sembrar, el sembrador iba regando la semilla a voleo con la mano, iba caminando en el terreno y no se preocupaba de dónde cayera, porque luego venía el arado y se iba a encargar de arreglar la tierra, preparar el terreno y hundir las semillas dentro del terreno para que luego dieran fruto. Jesús era un excelente contador de historias, un maestro en contar, en narrar. Y hoy nos ha narrado la parábola del sembrador. Para ser un excelente contador de historias, uno tiene que saber oír primero. Porque si no sabemos escuchar, va a ser muy difícil que podamos contar historias. Alguien dijo, no tenemos oído para lo importante, sino para lo ruidoso. Vuelvo a repetirlo. No tenemos oído para lo importante, sino para lo ruidoso. Hoy la palabra de Dios nos muestra a través del profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 10 al 13. Quiero decirles que este texto cierra la segunda parte de Isaías, es decir, es el cerrar un periodo, un momento que nos narra el profeta Isaías. ¿Qué había ocurrido con el pueblo? El pueblo estaba en el exilio, había sido derrotado. Y viene el profeta a darles palabras de esperanza y a decirles, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El profeta viene a darle esperanza al pueblo. ¿Por qué? Porque habían sido derrotados, estaban en el exilio, habían perdido su territorio, no tenían el templo, ya no tenían rey.
Y viene Isaías a darles esta promesa. Y me imagino que el pueblo escuchando a Isaías y diciéndole, pero ¿cuándo irá a ocurrir esto? Isaías dice, sí, la palabra del Señor se va a cumplir. Pero quiero decirles que la palabra de Dios se cumple no como un acto mágico. No es que uno dice una palabra y mágicamente funciona. Así no es. Y hay que entender el contexto donde se dan las palabras. En este caso, el profeta dice que la palabra de Dios se va a cumplir, que la palabra de Dios va a producir fruto en medio del pueblo que le va a dar esperanza para que pueda caminar, para que pueda continuar. Es decir, la palabra de Dios se cumple no como acto mágico, sino como sentido de vida para continuar caminando. En la historia contada por Jesús el día de hoy, encontramos diferentes personas ante la palabra. La primera son las personas camino. ¿Quiénes son las personas camino? Son las que están sembradas junto al camino, como lo dice la misma historia, y dice que vinieron las aves y se comieron la semilla sembrada. Luego en la explicación que Jesús mismo da a la parábola o la comunidad, en el versículo 9 dice que esa persona sembrada a la orilla, en el camino, oye la palabra del reino y no la entiende. Siempre vamos a encontrar personas camino. Personas que no van a entender la palabra de Dios, que no van a entender la voluntad de Dios, que no van a entender los propósitos de Dios. Pero no solamente esto ocurre a nivel de la palabra y a nivel eclesial, también ocurre en la vida diaria y en la vida práctica. Encontramos personas que no entienden situaciones, que no entienden circunstancias, que no entienden momentos, que no entienden razones. Y a veces uno trata de explicarle de un modo, de otro modo, de esta manera o de esta manera, y la persona no entiende. Pero a veces los que no entendemos somos nosotros. No comprendemos. Y alguien nos explica y nos dice, mire, es que es de esta manera. Y uno queda como, y vienen y le explican a uno de otro modo y queda uno como más confundido y más enredado. En la vida siempre vamos a encontrar personas camino, como las que cuenta Jesús en esta historia. Personas a las que se les sembró la palabra, pero que fueron como el camino. No la entendieron, no la comprendieron, no la percibieron. Así que, hermano, cuando usted encuentre personas camino, no se angustie, no pierda el control, no se estrese, porque va a encontrar personas que no van a entender y otros que no van a querer entender. Por más que usted se esfuerce por explicar, por aclarar, por indicar y por señalar. O muchas veces vamos a ser nosotros mismos. Y necesitamos que, como decía por ahí un famoso programa de televisión, que nos tengan paciencia. Personas caminan. Pero también en la historia, Jesús cuenta que hay personas pedregal. ¿Quiénes son esas personas? Dice que la semilla cayó donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y la explicación dice, este es aquel que oye la palabra y al momento la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. ¿Quiénes son las personas pedregal, las personas piedra? En primer lugar, diríamos que son las personas superficiales, aquellas que no tienen fondo. Dice que tenía poca tierra, poca profundidad, porque no tenía profundidad en la tierra. Hay personas que reciben la palabra del Señor, pero la palabra no penetra a profundidad en su vida. Y cuando vienen las aflicciones y la persecución, tropiezan. Esa experiencia la tuvo la iglesia primitiva.
Esa experiencia la tuvieron, se lo estaba diciendo Jesús, esa experiencia la tuvieron los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Jesús, pero también la iglesia primitiva, que fue perseguida, primero por la sinagoga, por los judíos, y después por los romanos, por el imperio, y a donde quiera que llegaban, encontraban persecución y aflicción. Y frente a la persecución y la aflicción, no aguantaron, renunciaron, se echaron para atrás, tropezaron, renunciaron a su fe, renunciaron a lo que habían creído en el Señor, y la palabra fue sembrada en pedregal. Pero también en la vida cotidiana encontramos personas piedras, personas pedregal, personas superficiales, que no tienen profundidad, que saltan de un lado para otro, que van de un sitio a otro. Algunos podrían decir, sí, es que están en búsqueda, pero esa búsqueda requiere profundidad, requiere interiorización, requiere introspección con la ayuda de Dios, con la ayuda de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Algunos dicen que las personas superficiales son las que se fijan demasiado en el físico, en la belleza exterior, en la ropa. Entonces, si no tengo tal pinta, si no tengo los zapatos de tal marca, si no tengo la chaqueta importada de tal parte, entonces no tiene sentido y significado la vida. O si no vivo en tal parte de la ciudad, o si no vivo en tal barrio, porque a algunos les da hasta pena decir dónde viven. Personas piedra, no tienen profundidad. Entonces, cuando escuchan alguna idea, se entusiasman muy rápido, prometen ir hasta la luna y volver, pero cuando empieza el camino y viene la dificultad y la aflicción, que siempre las vamos a tener en la vida, se derrumban, caen, fracasan. A veces como padres cometemos el error de sobreproteger a nuestros hijos y los convertimos en personas piedra, sin profundidad, sin fuerza, sin resistencia, sin resiliencia. Quisiéramos protegerlos de tal manera que les pudiéramos hacer todo. Si pudiéramos respirar por ellos y comer por ellos, lo haríamos. Si pudiéramos ir por ellos al colegio, iríamos. Aunque muchos nos toca hacer tareas y estudiar con elos y hacer la primaria, el bachillerato y a veces hasta la universidad, ayudándoles, haciéndoles tareas. Personas piedra, con poca profundidad, superficiales, dicen por ahí. Vamos a encontrar ese tipo de personas. Pero también vamos a encontrar las personas espinas. Dice la parábola que parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Y qué son esos espinos? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. El engaño de este siglo, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Imagínense, por querer tener dinero o por cuando se pasa una situación económica difícil, ajustada, apretada. Dice que hace infructuosa la palabra y la ahoga. En la época de Jesús, a muchos que abrazaban la fe, sus bienes eran confiscados, perdían todo. Y cuando se encontraban frente a esa experiencia, entonces renunciaban, porque habían quedado con una mano adelante y otra atrás. El engaño de las riquezas y el afán de este siglo. A veces amamos más el dinero que a Dios. El dinero es importante y nos ayuda y es necesario y útil para vivir, pero por encima debe estar el Señor.
el engaño de las riquezas, es un engaño, y el afán de este siglo. Cosas por tener, cosas por querer que ahogan la palabra. Pero también encontramos personas espinas, aquellas con quienes hablamos y nos chuzan, con palabras, con actitudes, con gestos y con comportamientos, que no hieren, que tienen palabras hirientes, actitudes hirientes, miradas hirientes, dañinas, que utilizan indirectas o a veces directas, que insultan y que a veces nos insultan con groserías. Y groserías no solamente es decir malas palabras, sino también asumir malas actitudes, malas miradas, malos comportamientos. En mi época, ya estoy viejo, en nuestra época, cuando pequeño uno le hacía esto a los adultos, a los papás, y se ganaba uno su reprimenda. Eso era una grosería en esa época, hacer esto, porque significaba no me importa, me vale 5. Personas espinas vamos a encontrar en el camino. Es importante tenerlo en cuenta para que cuando las encontremos, recordemos que Jesús habló de esta realidad de la vida. No somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, dice por ahí el dicho. Así que si usted encuentra personas a las que no le cae bien, recuerde las palabras de Jesús. Vamos a encontrar personas espinas para poder crecer, ser fuertes y seguir hacia adelante. Estos tres tipos de personas o cristianos, los del camino, los de las piedras y los de los espinos, entonces nos llevarían a hacernos la siguiente pregunta. ¿Eso quiere decir que somos cristianos transgénicos? Aclaro, no transgénero, que existen, pero estoy hablando de cristianos o personas transgénicas. ¿Qué es un producto o qué es una semilla transgénica? Son aquellas semillas que han sido modificadas genéticamente. ¿Para qué? Para obtener propiedades diferentes a las que originalmente tenía esa semilla. Por ejemplo, las semillas transgénicas pueden producir cultivos que tienen su propio insecticida, no necesita de insecticidas. Son plantas resistentes a la fumigación o se pueden generar frutos que den larga vida, que no se pudran tan rápido, que no se dañen tan rápido. Esas son las semillas transgénicas o los frutos transgénicos. Pero también tienen otra característica que es la que quiero resaltar en esta mañana. Es que esas plantas que han crecido de semillas transgénicas no pueden dar plantas de segunda generación. ¿Qué quiere decir esto? Que la siguiente generación de semillas que obtenemos de esa planta no es fértil. Las semillas transgénicas se deben volver a comprar para cada nueva siembra, ya que las semillas de nueva generación son estériles. Es decir, no producen fruto. Y a veces nosotros, los cristianos, somos cristianos transgénicos. Sembraron la semilla en nuestra vida, nos dieron la palabra del Señor, hemos disfrutado de sus beneficios, pero no hemos dado fruto. A veces somos como esas semillas transgénicas. Recordemos que el negocio de las semillas transgénicas las tiene Monsanto y DuPont, hay como 3 en el mundo, y donde se comercializan semillas que no sean transgénicas, las detienen,
las, las penalizan y las botan porque tienen la capacidad de producir nuevos frutos, nuevos árboles. Las semillas transgénicas no producen fruto. Las se siembra una vez, da la planta, da el fruto y hasta ahí fue. ¿Seremos cristianos transgénicos? Hay un vallenato que lo cantan los chiches del vallenato, que se llama Tierra Mala. El compositor de esa canción seguramente leyó la historia de Jesús. Quiero leerles tres partes de la canción. La primera dice: nunca pensé que tuvieras un corazón de piedra, donde la semilla nace, pero no echa raíces. Crece solo de apariencia y luego se marchita. Palabras tomadas de la parábola del sembrador. La segunda: sembré semillas de amor en tu alma desde niño, pero recogí dolor porque nacieron espinos. Esas son palabras tomadas de la historia que Jesús nos contó. Y la tercera: creo que sembré en tierra mala o no supe sembrar, pero creo que sembré bien. Dios me lo enseñó todo. Entonces eres tierra mala porque no nació en ti el amor que yo soñaba, nunca floreció en ti. El amor que yo soñé nunca floreció. El compositor de esta canción le puso de título Tierra Mala, en contraste a lo que Jesús dice en la historia, que habla de tierra buena, tierra buena. Y es las personas que encontramos también dentro de la historia. Estas personas de tierra buena, ¿quiénes son? Dice: parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. ¿Quiénes son esos que son tierra buena? Aquel que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60, a 30 por uno. Es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Esas son personas tierra buena. Y de esas también encontramos en la obra del Señor. Personas que escuchan la palabra, que la entienden y que da fruto. Y fíjese que el fruto no es completo. El fruto no es todo a 100. Da fruto a 100, da fruto a 60 y da fruto a 30. Es decir, que aún la tierra buena no es uniforme. Da frutos diferentes, da cantidades diferentes. También nosotros en la vida encontramos personas buenas, gente buena onda, como decía por ahí también un programa, que escucha, que sirve, que es buena onda, a 100, a 60 y a 30. ¿Por qué estas diferencias de fruto y de porcentaje de fruto? Porque las circunstancias no son siempre las mismas. Habrán circunstancias donde se puede dar fruto a 100, habrán circunstancias donde se puede dar fruto a 60 y habrán circunstancias donde se puede dar fruto a 30. Pero siempre se da fruto. Es decir, reciben la palabra con corazón bueno y recto y retienen esa palabra para dar fruto y perseverar. Personas tierra buena. Que cada uno de nosotros podamos ser esas personas tierra buena que damos fruto a 100, a 60 y a 30. Seamos tierra buena, buena gente, buena papa, buenos seres humanos con nuestro prójimo, buenos seres humanos con los conocidos y con los desconocidos. Pero también quiero señalar
las características del sembrador en esta mañana. En primer lugar, nos muestra que Jesús está en la casa, pero que Él sale de su casa y fue a donde estaba la gente, en la playa. La gente estaba en la playa, posiblemente trabajando, pescando o posiblemente descansando, dándose un bañito en el lago. Y allí fue Jesús. Jesús salió, fue a buscar la gente, salía, iba a donde estaba la gente. Pero no solamente iba a donde estaba la gente, sino que utilizaba diferentes medios. Él se paró en la playa y cuando hubo mucha gente, decidió ir y sentarse en la barca. Imagínense, Mateo presentándonos a Jesús como el nuevo Mesías, que se sienta como todos los maestros de la ley, se sentaban para enseñar la ley. Y aquí vemos a Jesús sentado, no enseñando la ley, sino hablando en historias, hablando en parábolas. Usó diferentes medios, en este caso la barca, que es un símbolo de la iglesia, que también debe proclamar y predicar. Pero el sembrador va a encontrar diferentes dificultades. Va a encontrar desprecio, persecución y rechazo. La historia nos lo advierte para que estemos preparados, para que cuando ocurra no nos sorprenda, sino por el contrario, podamos hacerle frente y seguir hacia adelante. Y un cuarto elemento o una cuarta característica que debe tener el sembrador es que debe tener discernimiento. ¿Dónde sembrar? ¿Cómo hacerlo? Eso implica trabajo, persistencia y responsabilidad. El sembrador no renunció, el sembrador sembró la semilla, no las guardó, no las dejó en la casa, no dijo, hoy está el día medio oscuro, hoy el día está un poco con viento, hoy el día está como de pereza, mejor me quedo acá en la casa. No, no encontró las disculpas, quizás como en la parábola de los talentos. ¿Cuántos talentos se te dieron? 5. Al otro 4, al otro 3 y al otro 1. Y cuando vino el Señor a mirar los talentos, el que tenía 1 lo enterró. Y la excusa que dijo fue, Señor, yo sabía que tú eres hombre duro y exigente y tuve miedo. Y enterré el talento que me diste. El sembrador no hizo eso. El sembrador trabajó, sembró, echó la semilla donde cayese, trabajó. ¿Por qué? Porque al final el sembrador verá el fruto del trabajo. Estamos invitados, pues, hermanos, en este día a ser personas buena tierra, pero también a tener las características del sembrador, a salir de la casa, a utilizar diferentes medios para proclamar el reino de Jesús. Sabemos que vamos a encontrar dificultades y adversidades que no nos van a echar para atrás ni a coquinar, pero también tenemos que hacer nuestro trabajo con responsabilidad, con discernimiento, con cariño, con alegría, que al final veremos el fruto de nuestro trabajo, porque la obra en el Señor no es en vano. Quiero terminar diciéndoles, la gran parábola de Dios es Jesucristo. Que Dios los bendiga.